en un programa más de Espacio Consciente, aquí en el programa de Eres Infinito. El día de hoy soy Yosune Ruiz, conductora de este programa junto con Mayra. En esta ocasión lo que acabamos de escuchar es a Eder tocando aquí un instrumento musical, es justamente nuestro invitado del día de hoy. Él trae su tambor de lenguas que nos irá introduciendo un poquito más durante el programa, a escuchar este instrumento, cómo lo ha usado para potenciar y transformar su vida. En esta ocasión, ¿qué fue lo que ustedes fueron sintiendo? Si pudieron sentir la vibración en estos momentos de este tamborcito, ha sido un tambor que ha transformado una vida por completo y pues bueno, con esto vamos dando inicio. No sin antes invitarles a seguirnos en nuestras redes, @eresinfinito, en Instagram, en Facebook. También nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify con estos programas grabados. También @espacio consciente 777, espacio consciente con S y C. En Instagram ahí nos pueden seguir y también pueden sumarse a nuestra comunidad de WhatsApp. Y pues bueno, también @meditaciones en red, aquí siguiendo a Eder, que lo iremos conociendo a lo largo de este programa. Si tienen alguna duda, pregunta que les gustaría que respondiéramos durante esta transmisión, pueden escribirnos en el botón de WhatsApp que se encuentra en la parte del medio de la página donde nos están escuchando. Y pues bueno, sin más vamos arrancando. Eder, muchas gracias por acompañarnos, en esta sesión, por compartir con nosotros todo esto que sabes de tu instrumento, de cómo te ha ido transformando la vida. Y para arrancar me gustaría que nos fueras platicando quién era Eder antes de este encuentro que tuviste con el tamborcito, de esta transformación que tuviste en esta vida, que nos puedas platicar quién eras, cómo llegaste hasta aquí y cómo describirías ese proceso. Claro que sí. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias a Espacio Consciente y a Eres Infinito por esta invitación. Estoy súper agradecido de esta oportunidad y bueno, pues ahora sí a responder tu pregunta, ¿quién era antes de encontrarme a mi maravilloso instrumento? Pues considero que era como una persona sin rumbo. Realmente puedo detectar que mi crisis existencial empezó a los 15 años, que fue cuando se presentó la separación de mis padres. Entonces fue algo muy duro realmente para mí. Y bueno, de ahí pues lidiar con otras cosas como la soledad, la distancia con los padres, la distancia con los hermanos. Esta soledad pues fue la que me fue como guiando a cierto camino, porque a veces pensamos que no estamos en el camino, pero es escucharnos porque nos va orillando. Siempre que tenemos fe, vamos llegando y encontrando nuestro camino. Entonces eso es lo que yo considero que era anteriormente, un alma sin rumbo. Claro, creo que cuando tienes fe siempre van llegando los maestros, van llegando el camino adecuado que te va iluminando, pero pues creo que muchas veces sucede y estoy segura que algunos de aquí de los radioescuchas pues les está pasando y cuando estás en ese momento pues a veces sientes que no hay una luz, que no hay un cambio, que no hay algo que podría transformar. Me gustaría que nos puedas platicar dónde fue que te diste cuenta de este cambio, qué fue lo que te potenció a decir voy a hacer algo diferente y cómo encontraste tu propósito, tu camino, dónde llegaron esas respuestas, ¿no? Porque a veces cuando estamos cerrados se vuelve muy difícil. Sí, claro, realmente el cómo se fue dando todo desde incluso los 15 años, que fue cuando empecé como a integrarme a la música, que fue cuando tuve oportunidad de tener mayor contacto con la música, aprendiendo a tocar guitarra, fue como la vida me fue guiando poco a poco. Después, ya con todo este tema de mis padres, pues la depresión, ya ideaciones suicidas, realmente algo ya muy fuerte, pues me fui orillando a buscar como cierta ayuda, ¿sabes? O sea, yo busqué ayuda con psicólogos, yo busqué ayudas con amigos, con familiares y realmente como que sentía que algo faltaba, ¿sabes? Entonces ya cuando pude encontrar o definir bien el camino fue cuando encontré las plantas sagradas, que primero fue la ayahuasca y luego los honguitos, fueron quienes me fueron guiando tal cual a este camino, que fue el acompañamiento de procesos, de ceremonias y pues poco a poco con ciertos maestros, por ejemplo el maestro Antonio, maestro de ceremonias, un gran maestro, le mando saludos.
fue quien me introdujo como al handpan, que es otro instrumento un poco más grande que este, y fue como lo conocí realmente. O sea, yo dije, yo quiero un handpan, pero después conocí este y dije, creo que el tamborcito es lo mío. Claro. Entonces, así es como se fue estructurando el camino para llegar a lo que ahora es mi herramienta de sanación. Ok, y para todas estas personas que nos escuchan, que a veces pues no conocen qué son estas plantitas sagradas, si pudieras platicar brevemente qué son y cuál fue tu experiencia que te hizo ahí abrir el corazón y encontrar, pues bueno, empezar ya a buscar qué instrumento y hacia dónde te dirigía tu propósito. Sí, claro que sí. Bueno, las plantitas sagradas, las plantas de poder, yo las conocí en la preparatoria. Realmente, o sea, nada más fue como una mención, no las había probado, pero ya como que ya estaba el llamado, como lo dicen ahora, ¿no? El llamado. Las escuché y dije, bueno, pues ahí están, ¿no? Pero ya cuando estaba en esta crisis ya de no saber a dónde acudir, no saber qué hacer, la psicóloga no me está ayudando, mis familiares tampoco están como del todo presentes, ¿qué hago, no? Entonces, poco a poco fui introduciéndome más a este tema de las plantas sagradas porque me apareció una publicidad y es muy curioso porque como mencionabas hace un momento, como contribuir a esa parte que decías de que van apareciendo los maestros. Creo que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Entonces a mí se me presentó una publicidad de la ayahuasca y antes que decir, ok, quiero probarla, fue como de, ok, me voy a informar, ¿no? ¿Qué me puede ayudar y cosas así? ¿O qué me va a cambiar en la vida, ¿no? Entonces yo vi mucho que decía el tema de la depresión. Con las plantas sagradas trataban mucho el tema de la depresión, que te podían apoyar. Y pues leí más cosas, ¿no? Que te apoyan a las adicciones, que te pueden ayudar a cambiar tus hábitos, tu forma de pensar y que tienen una transformación muy fuerte en tu vida. Y dije, bueno, pues creo que es lo que necesito, una transformación realmente como un tipo de renacimiento, que es lo que te pueden hacer las medicinas o las plantas sagradas. Y bueno, estas plantas sagradas son, pues hay de diferentes tipos, en las que más he estado especializado o más he tenido la oportunidad de tener la prueba, han sido con ayahuasca y con hongos. Bueno, pues cada una son diferentes. La ayahuasca pues viene del Amazonas y los hongos yo los conozco que provienen especialmente de Oaxaca por María Sabina. Entonces son plantas de poder que con respeto, con conocimiento, con fe pueden ayudarte a transformar tu vida de una forma muy drástica. Te comento, yo venía con esta idea de me quiero morir y después de una ceremonia de ayahuasca fue de, quiero tener un hijo, ya no me quiero morir. O sea, un cambio de 360 grados completamente, pero sí es algo muy fuerte, o sea, es algo que a mucha gente le puede dar miedo, pero yo creo que una vez que vences el miedo viene la transformación y puede ser maravillosa. Claro, definitivamente. Aquí sí lo que yo considero es que es muy importante el lugar a donde vayas, que te informes, que tomes en consideración que aunque bien puede apoyar a otro tipo de terapia, cada uno va encontrando su camino, como bien dices, esto es un llamado. Y pues seguramente más adelante buscaré un programa justamente con especialistas en el tema que podamos entrar mucho más a detalle. Pero platicando, pues bueno, teniéndote aquí, ¿tú qué podrías decir en resumen que viviste en esta experiencia y qué fue eso que marcó un antes y un después en Eder? Yo diría que sí fue un renacimiento, ¿sabes? Estas plantas te llevan a tener experiencias que, como se activan partes de tu cerebro que en un estado normal no se activan, pues te llevan a sentir sensaciones que pues realmente desconoces. Entonces, sí, fue una transformación como de renacimiento, porque realmente, literal, en la ceremonia yo sentía que me moría. Yo sentía que algo estaba pasando y dije, no, pues ya me estoy muriendo, ya va a ser la última vez que estoy pensando en mi mamá, en mis perros, en mis hermanos, etc. Y después de atravesar ese umbral de miedo, que realmente es aterrador, porque es aterrador porque no sabes qué está pasando, pero una vez que lo atraviesas realmente te das cuenta que es algo maravilloso. O sea, es como perderle al miedo, a lo desconocido, para
descubrir algo nuevo en ti, ¿sabes? Es algo realmente maravilloso, algo que siempre estaré agradecido. Claro, entonces fue como que una muerte, que dirías, la muerte del ego. Sí, fue ahí lo que justo. encontraste y te volviste a encontrar. Y un renacimiento, sí, justo, fue un cambio muy drástico, porque no solamente fue como un cambio de hábitos, fue un cambio de mentalidad completamente. O sea, fue desde, ya no me sirve esto. También algo muy importante es la integración, porque una vez que haces una ceremonia, hay maestros que dicen, la verdadera ceremonia viene después de la medicina, o sea, la ceremonia de la vida. Porque sí, justo yo puedo ir a una ceremonia, pero si nada más me quedo con eso y no aplico lo que ya aprendí, lo que me está diciendo la medicina, porque la medicina tiene espíritu y el espíritu te habla y te habla diciéndote lo que necesitas escuchar, y eso es lo maravilloso porque funciona diferente para cada persona. Entonces, pues lo que yo pude escuchar y lo que pude percibir fue como la guía de mi camino. O sea, si no lo ves en el momento, pero como esas pequeñas cosas de sincronicidades que vas viendo en la vida, o cosas que dices, ¿por qué está pasando esto? Y no lo entiendes. O sea, muchas sincronicidades es cuando te das cuenta que estás en tu lugar correcto, o eso es lo que yo percibo. Estoy viendo. Sí, que yo creo que siempre es muy importante tener esta apertura para estar escuchando las señales. Yo siempre he canalizado ahí con mis guías que están todo el tiempo mandándote señales, que el maestro ahí está cuando está listo, que el tema es que muchas veces no es que no estaban las señales, no es que no estaba el camino, pero realmente no teníamos esa apertura de escucha, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí cómo se va integrando todo. Y de ahí, ¿cómo siguió este camino? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo llegaste hacia el sonido? También aquí, si nos platicas un poquito de la experiencia previa que tenías, si fue posterior o antes del estudio. Claro, sí, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en 2 ceremonias en las que fui yo la que recibió el servicio. O sea, yo estuve como participante realmente, y después de estas 2 ceremonias puedo decir que sané una de mis heridas más fuertes, que pues fue la separación de mis padres, y ya de ahí pues tuve la oportunidad de que me invitaran a estar al servicio. Yo creo que les gustó mi forma de trabajar, o mi vibra tal vez, porque realmente todavía no trabajaba en ese momento, pero también quiero mencionar al Espacio Huatica, que fue en donde hice las ceremonias, agradecerles mucho a Marco y a Jandra, que fue quienes me dieron la oportunidad. Entonces ahí fue donde dije, sí, la verdad, yo quiero apoyar, yo quiero estar al servicio, porque me di cuenta de algo muy importante de ahí, que fue de que una vez que yo sané esa herida, pues la gente que va ahí es para buscar ayuda. Entonces yo convivía con gente que también necesitaba esa ayuda, y quizás no era como la misma, no todos buscaban así de yo vengo por la separación de mis padres. No, había otros temas más fuertes, por ejemplo la muerte de un hijo, ¿no? Una mamá que iba porque se le murió su hijo, o también un chico que se le murió su novia, y o sea, cosas más drásticas. Entonces cuando se me da la oportunidad de yo poder apoyar con estas heridas, fue algo maravilloso, porque como te digo, tal vez yo no lo estoy viviendo, pero ya viví una herida que me dio en el alma, y empatizo contigo. Y algo que yo considero es que tengo esa cualidad de empatizar a un gran rasgo, que es lo que me está permitiendo como apoyar y dar el servicio. Entonces ya de ahí, de que se me dio la oportunidad de estar al servicio, conocí a más maestros, como mencioné al maestro Antonio. Él fue el que me introdujo al handpan, que es digamos, el papá del tambor de lenguas, ¿no? Entonces yo conocí el tambor de lengua, el handpan, perdón, y dije, yo quiero tocar el handpan. En su momento no tenía la oportunidad de adquirir el handpan, pero conocí el tambor de lengua. Entonces lo empecé a investigar más y dije, de aquí soy, de aquí soy. Y entonces ya poco a poco lo fui introduciendo a la ceremonia. Tuve la oportunidad de estudiar música 3 años, del 2021 al 2024, que fue como, digamos, a la par que adquirir tambor de lengua. Entonces, cuando estudié música, realmente fue como, el propósito era desconocido, fue como de, me gusta mucho la guitarra, me gusta mucho la música, pero no es como que me vean siendo guitarrista, ¿sabes? Hubo también algunos complejos al estudiar guitarra, que también en ceremonia como que los sanaba.
Y después fue como de, bueno, ya que tengo el conocimiento de teoría musical, tengo la guitarra y ya tengo el tambor de lenguas, pues ahora puedo como aplicar esa teoría en este instrumento, porque la teoría pues realmente aplica para todos los instrumentos. Entonces fue como se fue dando poco a poco la integración de mi camino. O sea, es muy curioso, ¿no? O sea, va de la depresión a la sanación, al estudio de música sin un sentido, y llega el tambor y le da el sentido a toda mi vida realmente. Claro, Realmente. como todo se fue, como si fuera un rompecabezas Sí, claro. que se fue embonando, ¿no? Sí, Sí, yo creo que maravilloso. aquí entra mucho el tema del trabajo que hiciste, el que te dejaste escuchar, el que te aperturaste a todos estos maestros que fueron aquí a lo largo. Y también con algo que me quedó mucho es que pues muchas veces cuando estás apoyando a sanar a otros, tú también estás sanando, tú también estás viviendo esa experiencia, como lo dices, vas tocando esas heridas, entonces es algo bastante bello. Por ahí también les mandamos saludos a Guatica, a Jandra, a Marco, que pues bueno, justamente por ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a Eder. Nuestra Pues, primera ceremonia. sí, justamente De la los primera dos. ceremonia por ahí, que ya habrá espacio para platicarlo más adelante. Pero pues bueno, y cuéntanos este tamborcito, ¿qué te ha enseñado? ¿Cómo ha ido transformando tu vida? Pues transformando mi vida primero en la disciplina. Para yo estar al servicio de las ceremonias, pues tengo que estar consciente de conocer mi instrumento. Entonces algo que siempre me ha gustado hacer es practicar en la oscuridad, porque las ceremonias generalmente se llevan en la oscuridad o con una vela. Entonces fue un cambio muy importante que me hizo centrarme, ¿no? Disciplina. Porque no solamente fue en la disciplina de practicar en el instrumento, sino también en la disciplina de mi alimentación, que todavía, digamos, hay algunas fallas por ahí, pero es como sé más consciente, ¿no? En tu alimentación. Porque también algo súper importante es, yo cuando voy a ceremonia, pues me tengo que mentalizar y me tengo que preparar, porque sé que voy a estar al servicio de gente que viene con heridas y yo no puedo interferir que ciertas heridas se combinen con ese espacio, con ese ambiente. Como lo mencionabas, debes estar como bien cuidado de a dónde vas, con quiénes vas. Entonces algo que me gusta mucho es respetar esa parte, ¿no? Sé que voy a estar con gente que necesita lo que yo alguna vez necesité, entonces yo trato de ser la persona que me gustaría de quién recibir el trabajo, ¿sabes? O sea, de quién recibir el servicio. Entonces eso es algo muy importante que me cambió la disciplina. Primero para estudiar diario la música, todos los días practicando, aunque esté triste, aunque esté sin ganas de nada, 5 minutos, aunque sea como la meditación, realmente aunque tengas 5 minutos de respiración consciente, ya cambió completamente tu día. Entonces ese es como el cambio más drástico. Después el acercamiento pues a la música. La música creo que es muy importante en la vida de todos, pero como lo dice la teoría de cuerdas, todos estamos en frecuencia, todos estamos vibrando, entonces todos tenemos como una melodía adentro, y el tambor me ha hecho sentir que me acerco más a la gente por ese medio, ¿sabes? O sea, cuando lo he tenido la oportunidad de dar el servicio, hay gente que le resuena algo y yo sin darme cuenta ya están llorando y es ¿por qué? ¿No? Pero sí lo siento, porque en su momento cuando yo, por ejemplo, compuse ciertas melodías, pues también siento eso, ¿no? Así como digo, ay, esto suena muy bonito y, o sea, es muy, 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 muy especial. Claro, es que la magia de la vibración de estos sonidos, como lo que platicábamos al inicio, que estábamos haciendo acá las pruebas, de cómo empezaste a tocar y se sintió, o sea, en automático yo lo sentí en mi piel. La realidad espero que, pues bueno, dentro de esta transmisión lo puedan escuchar desde el otro lado. Sin embargo, pues bueno, también abriremos un espacio más adelante donde podrán vivir esta experiencia en vivo, que es muy diferente, pero pues definitivamente todo es frecuencia. Por acá recordarles, si tienen alguna pregunta, algún saludo que les gustaría enviar, pueden escribirnos aquí en el botón de WhatsApp que se encuentra en la página de eresinfinito.mx. Ahí nos pueden mandar sus preguntas y con mucho gusto las estaremos respondiendo por acá en vivo. Muy bien, y pues bueno, si nos cuentas cómo es que tú acompañas con este sonido, qué tipo de acompañamientos son los que haces en las ceremonias, no sé si también haces por fuera. En ceremonia, el acompañamiento que yo hago ya es en un momento cuando la ceremonia está
estado como de profundidad. Digamos que las ceremonias tienen ciertos procesos, ¿no? Digamos, empiezas como con meditaciones, con respiraciones, te comes la medicina, pasas por un proceso de silencio, luego unos cantos que, bueno, cada persona lo maneja diferente, ¿no? En sus ceremonias, pero las que yo he estado pues son esta estructura, ¿no? Respiración, medicina, canto, silencio, y ya cuando está como en un estado más tranquilo la medicina, o a veces cada quien está en su, digamos, ya en el apogeo, es cuando yo entro con música, o sea, es música meditativa que están estructuradas de ciertas formas. Tengo melodías que son más resonantes, que son como más rápidas, incluso yo mismo practicándolas, hay una que en específico como que me llevo a marear del sonido. La primera vez que la compuse dije, ¿qué está pasando? Me tuve que detener, pero hay otras que realmente son como pensadas como para reflexionar, ¿sabes? Ya en ese estado de medicina es algo como muy bonito porque justamente son las frecuencias, o sea, no es meramente que estés como en el efecto de la medicina, es simplemente cuando, incluso aunque lo escuchas y la medicina, o sea, es lo que te transmite y es lo que yo busco. En una melodía en específico es como tratar de llegar al corazón, o sea, que puedas percibir la belleza de la vida con una melodía, o sea, solamente escuchando. Entonces ahí es cuando yo entro y es cuando pues ya el espacio se tranquiliza un poco más, ya después se hace otra apertura y ya después cuando viene como la retroalimentación ya es como la misma melodía pero ya en una meditación activa, ¿sabes? Porque luego hay ejercicios de como las respiraciones, las meditaciones activas de Osho, que es como con baile y cosas así, ahí también ya entro, ya ahí está muy padre porque es una sinergia que se junta antes y después de la medicina. Entonces, digamos que ya en tu meditación activa estás escuchando lo mismo que viviste durante tu efecto de la medicina, pues como que llegas a concretar cosas o te llegas como a dar cuenta de ciertas cosas. Entonces el acompañamiento después en una meditación activa, que es lo que también hago, ya es muy especial. Y ya por separado, muy poco he practicado la resonancia de mi tambor con Reiki. El Reiki, para los que no lo conocen, es como una energía que está en el universo y se puede apoyar para sanar con ella, con las manos. Pero realmente yo siento que más con las manos también es con las frecuencias, ¿no? Claro. Entonces he trabajado muy poco con esto, pero sí me gustaría como llevarlo más a la gente porque lo que yo busco es que la resonancia llegue a alguna parte como de tu cuerpo que necesites sanar y de ahí combinar lo que es la sanación Reiki con las vibraciones del tambor. Entonces eso es como otra cosa en la que lo aplico por aparte. No, pues sí, muchas gracias. Aquí definitivamente creo que es un conjunto de todo. Aquí importante también comentar a la audiencia, pues bueno, esta herramienta y este tipo de sonidos se utilizan mucho en ceremonias, sin embargo también pueden haber apoyos y también generan muchos cambios fuera de todo este proceso de la medicina, ¿no? Por aquí mandamos saludos a Héctor, Angélica, tus papis, por ahí están pendientes. Muchos saludos, gracias por aquí escucharnos. Y definitivamente cuando toca nos transmite mucha paz. Yo creo que nos transmites muchísimas vibraciones diferentes, ¿no? Esto que comentas es muy importante, que no todos son para simplemente llevarte un mensaje a un estado de relajación. Hay otro tipo de sonidos que te hacen elevar la frecuencia, que te hacen ir a otro ritmo, entonces pues es magia realmente lo que ocurre. Sí, claro. Y pues bueno, si nos pudieras platicar por ahí, también tuvimos la oportunidad de que me mencionaras que tuviste un viaje muy mágico en Oaxaca. Si nos pudieras comentar de esta experiencia, qué fue lo que se vivió por allá. Sí, de hecho me siento muy feliz de ese viaje de Oaxaca. Honestamente el motivo de mi viaje fue como de huida, ¿no? Yo pasé por una ruptura que me dolió demasiado y dije, necesito como un respiro. Pero ese respiro lo quiero hacer diferente. Yo ya sabía que ese respiro era una ceremonia de honguitos, pero no donde yo estuviera al servicio, más bien donde yo recibiera el servicio. Y dije, ¿dónde lo quiero hacer? Pues me gustaría hacerlo en donde fuera como los orígenes, ¿no? Que como te mencioné, para mí pues es como de María Sabina.
y conocí un lugar que se llama San José del Pacífico en Oaxaca, en la sierra, está muy bonito. De hecho es como popular por los hongos, no solamente los hongos alucinógenos, los niños santos, sino los hongos silvestres en general, porque de hecho se hacen hikings para recolectar hongos. Hice uno, recogimos como 20 o 25 hongos de diferentes tipos, después fuimos a una cocinita, nos los comimos, muy rico todo. Y ya después para el encuentro de la ceremonia fue maravilloso, ¿sabes? Porque yo pues iba, o sea, vengo de la ciudad, ya en Oaxaca, ¿no? Entonces, ¿qué esperaba? Lo que yo esperaba pues era algo como aquí, realmente un centro holístico como con un espacio muy grande. Realmente no sabía qué esperar, pero cuando llegué a ese espacio pues fue una señora muy humilde, con su casita en medio del bosque, y todo muy diferente a la que yo me esperaba, y realmente era lo que yo buscaba, ¿sabes? O sea, yo cuando llegué ahí dije, wow, esto estaba muy bonito, y estuvo muy chistoso porque se fueron dando muchas sincronicidades, que era lo que te mencioné, de que cuando encuentras sincronicidades es porque estás en tu lugar correcto, ¿no? Estás en donde debes de estar. Entonces me pasó que conocí a una amiga que cumplía años el mismo día que yo, en ceremonia había otro Eder. Entonces fueron como sincronicidades que fue como de, ¿cómo va a haber otra persona que se llama igual que yo en una ceremonia de Oaxaca, no? Entonces fue como, wow. Entonces ya al recibir el servicio, pues sí fue algo muy transformador, o sea, realmente me apoyó demasiado recibir el servicio, que como lo comento nuevamente, es muy diferente recibirlo que darlo, ¿no? Entonces ya cuando recibí el servicio, sentí que sané varias heridas familiares por ahí. Y ya después fue como, antes que nada de empezar la ceremonia, yo pedí permiso. Yo les dije, oigan, yo traigo medicina, mi medicina es música, si en algún momento de ceremonia me permiten compartirla, yo estaré muy agradecido. Entonces me dijeron que sí, que no había ningún tema. Yo encontré el momento de cuando debía de tocar, entonces toqué, y quiero agradecer mucho ese espacio, al espacio Casa Yolitzi, le mando saludos, que fue donde hice mi ceremonia, y realmente, o sea, fue algo muy transformador. De hecho, fueron varios procesos. Yo cuando empecé a tocar, realmente fue algo maravilloso, porque todos estábamos como muy dispersos, y de repente como que todos lejos de casa se empezaron a acercar al centro, ¿no? Y de repente todos terminamos en el centro tocando el tambor entre todos, y realmente me sentí muy agradecido, porque son como de esas transformaciones que pasan, que si no me dicen no me doy cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, conocí a unos hermanos, que curiosamente fue otra sincronicidad. Iban 3 chavos, una chica y 2 chicos, que eran hermanos, como con mis hermanos, que es un mayor, luego mi hermana la del medio, y luego el menor, ¿no? Entonces yo los conocí ahí, y fue como de, a mí me gustaría llevarme así con mis hermanos, ¿no? Que los 3 estuviéramos en ceremonia, pero es muy difícil. Y eso que te digo que pasó sin que me diera cuenta, y hasta que me lo dijeron, fue que me dijeron, muchísimas gracias por traer tu medicina, realmente nos cambiaste la vida, porque ellos ya estudiaban música, pero estaban pegados con la música, como su abuelo era músico, era trompetista. A ellos se los imponían, ¿no? Tienes que aprender música. Entonces ellos crecieron con algo negativo, pero al conocer este instrumento fue como de, wow, ya no me siento tan peleado con la música, porque ya conocí como otra frecuencia, ¿no? Entonces fue como de, muchísimas gracias por eso, y hasta dijeron, pues vamos a practicar juntos, ¿no? Así de lo que ya sabíamos de nuestros... Creo que ellos tocaban el saxofón, si no me equivoco, pero eso fue algo muy maravilloso. Luego también esta Yvonne, que fue la de la ceremonia, al día siguiente, no, 2 días después me dijo, ya mañana me llega mi tamborcito, y yo dije, wow, qué maravilloso, porque hasta me dijeron, tú eres el del cumpleaños, porque un día después era mi cumpleaños, me dijeron, tú eres el del cumpleaños y ya nos viniste tú a dar el regalo de la música, qué maravilloso. Entonces fue algo muy maravilloso esa experiencia. Me dijeron, o sea, no es tanto lo que me dicen, porque por ejemplo, esta Ivonne me dijo, aquí cuando gustes tienes tu casa, ¿no? Ellos me dicen, cuando puedas acompáñanos de nuevo a ceremonias, nosotros te pagamos todo, ¿no? No es tanto esos mensajes que recibo, sino es el camino que veo que me estoy abriendo, ¿sabes? O sea, el recibir esas palabras que me motivan más es saber que sigo, o que sí es mi misión, ¿sabes? O sea, es algo maravilloso porque es lo que quiero transmitir, y me siento súper feliz con esto que estoy descubriendo, y
y impulsando. Claro, y que yo creo que eso es lo relevante, ¿no? Que muchas veces pensamos que el propósito, nuestra misión de vida va a llegar de repente de la noche a la mañana con toda la claridad y entonces dices, es cuando ya voy a empezar a accionar y entonces eso nos lleva a patear muchas señales que van llegando en el ínter y aquí creo que tú eres el ejemplo de cómo has escuchado tu corazón, cómo has ido siguiendo cada una de las señales que ha habido y creo que sobre todo está el ejemplo de cómo fluyes, simplemente te dejas llevar con esta experiencia y cómo compartes de esta magia y también ayudas a sanar a otros, a conectar con esta música, definitivamente esto es algo mágico. Por aquí saludos a Astrid que nos comparte que Eder es un verdadero ser de luz, todas sus actividades y rituales los hace con muchísima fe, amor y dedicación, es una persona súper empática y congruente que no solo ayuda a las personas sino también le da un amor inmenso y cuidados a los animales. Definitivamente ahí coincido y creo que eso es muy importante, ¿no? El mantener la congruencia, la preparación que se lleva para que tú puedas llevar esto, pues no es tan fácil, no es como de, bueno, un día antes ahí veo cómo llego y cómo cae, sino más bien es esta disciplina y me queda claro que de repente puede ser que no exista motivación, pueden haber días, pues todos seguimos siendo humanos, sí, claro. Aquí muy importante donde no nos sentimos con ganas, nos sentimos cansados, pero pues la disciplina es donde entra a darnos ese impulso y más cuando estamos alineados por aquí al propósito. También por aquí la señora Sandra, le mandamos saludos y nos pregunta ¿cómo sostienes a los demás cuando no estás en tu mejor momento? Que es justo este tema que acá estamos tocando. Sí, es algo muy interesante esto porque como lo mencioné y hago recap, yo me tengo que preparar antes de una ceremonia para no combinar mis problemas personales con los de otras personas. Entonces lo que yo hago pues es mentalizarme, ¿no? O sea, a mí me avisan así de, ¿puedes venir a apoyar tal día a ceremonia? No, pues que sí. Entonces yo ya desde ese día, tal cual, ya es cuando empiezo como a mentalizarme. Algo súper importante que me gustaría como integrar de comentario de Astrid es la congruencia. Es muy importante la congruencia de lo que dices con lo que haces y con lo que piensas. De hecho creo que es como un secreto de la manifestación, que no es tan secreto ya. Pero es muy importante mantener esa congruencia durante el periodo que yo me voy a preparar. Ahora, cuando sé que, porque obviamente como lo mencionas tú, todos somos humanos, sí me ha pasado que he llegado a ceremonia como con ese nervio, así como de ching, es que todavía me siento triste por esto, ¿no? O sé que esto me puede repercutir. Pero toda la preparación y todo lo que ya tuve se integra de una forma muy maravillosa con la medicina, que es como que mi yo queda en otro plano, ¿sabes? O sea, todo lo que yo tenía como de conflicto queda en otro plano porque sé que estoy al servicio y es como, no sé si decirlo de esta forma porque puede sonar muy profundo, pero sí como el espíritu, el gran espíritu trabajar en mí, ¿sabes? O sea, como si yo entrara en esta parte de solo ser una herramienta para estar al servicio y de repente ya no es como que esté concentrado como pensando en, ay, esto me puso triste antes, ¿no? Realmente cuando te preparas, tienes la integración de lo que ya vas a realizar, eso queda como en otro plano, realmente como ya con la mentalidad de yo voy a estar al servicio y no soy el que voy a recibir el servicio, es como que tu mente ya tiene como, o en este caso para mí funciona que ya cambia el chip y dice hoy no te vas a preocupar por lo personal, hoy vas a estar al servicio. Entonces realmente es una preparación que es a veces de un mes desde antes, ¿sabes? Porque no me gustaría como que el maestro o el chamán o como le quieres decir, el que está ayudando, el que está al servicio, pues se pusiera mal, ¿sabes? Entonces es como mantener esta mentalidad y estar súper consciente de que vas a estar al servicio y no lo vas a recibir. Entonces eso es algo con lo que yo me mantengo, ¿no? La preparación previa y ahora sí que abrir mi corazón para que el Gran Espíritu me pueda dar esa oportunidad de estar al servicio. Claro, definitivamente, ¿no? Y pues sobre todo seguir resaltando pues toda la labor que se hace antes de simplemente llegar a ese día, ¿no? Todo el trabajo que haces tú, los demás maestros que acompañan, pues que realmente ayudan, ¿no? Cuando necesitas este momento. ¿Tú qué es lo que dirías que la gente se lleva después de estos espacios contigo, después de estos espacios de vibración? ¿Qué crees que es lo que ellos se quedan?
Yo creo que se quedan como con mucha reflexión, ¿sabes? Ciertas frecuencias yo creo que te llevan como a un estado meditativo que te hacen como reencontrarte. De hecho, en mi viaje hago como complemento de esta respuesta. Me pasó que en Oaxaca yo estaba tocando una melodía. Eso fue fuera de ceremonia, de hecho fue en el hiking de hongos y yo estaba tocando y entonces la chica me dijo, tu sonido me transportó a un momento de hace mucho tiempo y me sentí como en ese momento, o sea, fue como regresar a ese momento y me dieron ganas de llorar y yo vi a la guía y pues sí, se le veía como, y se le escuchaba su voz que tenía ganas de llorar. Entonces yo creo que se llevan como una reflexión porque o ya sea o que te llegue a alguna parte de tu cuerpo o ya sea que te recuerde algo del pasado o la forma en la que conecta es diferente pero sí te deja como reflexionando, ¿no? Entonces puedes reflexionar ya sea en la gratitud, en el pasado, en tu cuerpo o incluso más allá en tu alimentación, en tu estilo de vida, ¿no? Por lo que te mencionaba, por ejemplo, a los hermanos Daniel y Alejandro de Oaxaca, se llevaron esa parte de ya no estoy peleado con la música, ¿no? Entonces fue como de muchísimas gracias. Entonces puede ser algo diferente para cada quien, pero sí creo que lo que nunca falta es la reflexión, o sea, una reflexión de agradecimiento sobre todo. Claro, definitivamente. Y para ya casi estamos por cerrar, pero no me gustaría ir, ¿qué consejo, si tú pudieras darle un consejo a Leder de antes de toda esta transformación, de que a lo mejor no encontraba su camino, que se sentía perdido, ¿qué le dirías? Y sobre todo pensando en que pueden haber personas que ahorita nos estén escuchando y que necesitan ese mensaje, esa guía que pues en ese momento a veces no se encuentra, ¿no? Y llegan de maneras pues inesperadas. Sí, claro, lo que yo le diría a Leder de hace 10 años sería como un tranquilo, todo va a estar bien. Realmente es muy difícil confiar, pero tú confía, tú abre tu corazón y verás que el camino se va a ir abriendo poco a poco. Y para esas personas que se encuentran en la oscuridad, sería como mi consejo que yo les podría dar, sería escucha más a tu cuerpo y escucha más a tu ser, a lo que tú quieres. Porque muchas veces ciertas personas quieren algo, pero se mantienen apegadas a ciertos hábitos, a ciertas reflexiones. Entonces, el cambio no viene si uno no está a la apertura de que ese cambio entre, ¿sabes? Entonces hay que darle energía, hay que darle espacio a esa energía que va a llegar, dejando la energía negativa que ya no nos está ayudando. Entonces yo les diría que confíen en su corazón, confíen en su mente, en lo que ellas creen que son su propósito, pero todo con el corazón abierto. Realmente eso es lo que más he aprendido de las medicinas, que con amor y propósito llegan las cosas. Definitivamente, y que todas nuestras respuestas las tenemos en el corazón, ¿no? Que a veces pasamos una vida buscando entre terapia a terapia, preguntando con otras personas y olvidamos a preguntarnos a los más importantes que somos nosotros mismos, ¿no? Definitivamente, coincido mucho con eso. ¿Algún ejercicio que nos pudieras compartir para antes de aquí ir cerrando? ¿Algún ejercicio rápido? Pues realmente algo que yo conocí, descubrí con un libro que me gustaría mencionar, que es Respiración Autoelusiva de Jacobo Greenberg, es meditaciones rápidas, o sea, realmente una meditación de un minuto, una respiración consciente de un solo minuto, tratando de alejar todos los pensamientos, ya te cambia todo el día. Entonces realmente eso sería como lo que me gustaría dejarles, que una respiración consciente con agradecimiento o con gratitud, con amor, con esa palabra en la mente de gracias, gracias, respirando conscientemente, les va a hacer el cambio del día de una forma muy interesante. Sí, definitivamente, porque a veces queremos, el día que pueda meditar media hora, ese día comienzo a meditar, ¿no? Sí, no y a es veces vale más la constancia en esos pasos pequeños pero progresivos que buscar de la noche a la mañana todo sea. Y pues bueno, si les gustaría encontrarte, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden contactar contigo? Estoy en Instagram como Meditaciones en Redes, ahí es el único medio por el que me pueden contactar por ahora. También hay un canal de YouTube que se llama Meditaciones en Redes, en donde estoy subiendo no meditaciones guiadas, sino más bien mis proyectos como musicales que he tenido con el tamborcito de lenguas. Muy bien. Y pues bueno, también aquí aprovechar para compartirles
El 15 de agosto, el sábado 15 de agosto, estamos pensando hacer un evento aquí en Ciudad de México, justamente donde, pues bueno, va a ser una meditación guiada, un proceso donde Eder nos va a compartir de esta magia que hace con esta música. Y pues bueno, más adelante les estaremos compartiendo en las redes de Espacio Consciente y en las redes de Meditaciones en Redes, donde pues bueno, les daremos más detalles para los que se quieran sumar, para los que quieran participar, pero que vayan por ahí ya guardando la fecha. Algo que nos haya faltado mencionar en estos últimos minutitos que nos quedan, que no te gustaría que se acabara el programa sin que el público lo escuchara. Confíen en su corazón, realmente creo que sería como lo más importante. Muy bien, me encanta, muy bonito seguir escuchando acá nuestro corazón. Pues agradecerles, sin más, por escucharnos en un programa más. Aquí pues definitivamente se quedó mucho más que hablar con Eder. Por ahí esperamos que nos puedan acompañar el 15 de agosto en este espacio donde lo podrán tener en una experiencia inmersiva. Será en Ciudad de México, pero pues bueno, quizás más adelante se pueda hacer algo en línea o podríamos ver qué es lo que se puede replicar para los que nos encuentran dentro de Ciudad de México. Recordarles seguirnos en nuestras redes, @eresinfinito, en Instagram, @espacioconsciente777, también en Instagram. Y pues bueno, esperando escucharles en siguientes sesiones. Para despedirnos, Eder aquí nos va a tocar uno de los, pues que sería una melodía de las que va aquí componiendo. Y pues los invitaría a cerrar sus ojos, a escucharla con su corazón y ahora sí sentir cómo vibra su cuerpo, qué emociones les genera, qué es lo que encuentran y dejarse llevar por esta mágica melodía. Me despido, muchísimas gracias Espacio Consciente, Eres Infinito, gracias Jos, y termino con Abre Corazón, una melodía compuesta por mí. Gracias. Muchas gracias, nos escuchamos hasta la próxima, pasen una bonita noche.